Al alba, al alba, al alba, al alba. Buenas tardes a todos. Se nos ha ocurrido empezar con esta canción grabada por Rosalén en exclusiva para el podcast La Caja 198, porque además tiene muchísimo que ver con los dos grandes invitados que tenemos aquí, sentados a mi lado, Fausto Canales y Amparo Climent. Ahora os les presentaré con un poquito más detalle para que seamos todos conscientes del lujo que tenemos esta tarde, de todo lo que vamos a hablar y sentir en esta hora y media. Pedir perdón por haber empezado un poco más tarde, pero así son las cosas del directo. Es la primera charla de esta actividad que hemos titulado La memoria de mi barrio, que es un proyecto de alfabetización audiovisual y de debate intergeneracional organizado por el equipo creador del podcast La Caja 198, una historia rural de silencios. Y es una actividad que hemos diseñado especialmente para los jóvenes, pero también para sus comunidades locales, para familias, para tutores, para docentes, para vecinas y vecinos. Y como sabéis, van a ser 4 charlas promovidas por el AMPA de este instituto en el que estamos, del IES Ortega y Gasset, también por el IES Ana Fran de Aravaca, un barrio vecino y amigo, y por supuesto por la Asociación Cultural Acrola, que nos ha apoyado en este momento, desde el primer momento en este proyecto, impulsado por el Comisionado de España en Libertad 50 años. Con esta actividad, ¿qué es lo que buscamos? Pues acercar al alumnado de secundaria la historia más reciente de nuestro país a través de las fuentes primarias, del periodismo riguroso, por eso hemos arrancado también con 2 talleres previos de fact-checking, y de la investigación histórica a través de los archivos documentales que traeremos aquí en futuras charlas, así como a través de la creación audiovisual, sin olvidarnos del poder actual de las redes sociales como medios de difusión masiva. Entonces, en cada una de estas 4 charlas que vamos a tener, vamos a contar con el testimonio directo de una víctima representativa de un periodo concreto de la dictadura franquista, acompañada por un creador o creadora de contenido de distintos formatos creativos y divulgativos, desde podcast, redes sociales, cine, televisión, libros. Y siempre tendremos como hilo conductor un podcast en cada una de estas charlas, porque el objetivo final es que los jóvenes que vais a asistir a este programa pues terminéis haciendo un podcast sobre la memoria de vuestro barrio, de estos 2 barrios unidos por la casa de campo y separados por el Puente de los Franceses en esta zona de Madrid tan representativa de una parte de la historia de España. Y tenía que introduciros antes de presentar a las 2 personas que nos acompañan. Por supuesto, tienen mucho que ver con el podcast conductor de esta primera charla, que es La Caja 198. Ambos han participado, cada uno en un grado distinto en este podcast. La víctima, pues Fausto Canales, la creadora, Amparo Climent. Y paso a daros un poquito más de detalle de lo que es cada uno de ellos. 2 personas con las que yo me encontré hace tan solo 2 años y que, ha sido tan intensa la relación que he tenido con ellos que ya son como parte de mi familia. Pedro Fausto Canales Bermejo nació en febrero de 1934. Podéis hacer el cálculo de los años que tiene. Y lo hizo en un pequeño pueblo de Ávila, igual que yo, en el corazón de la Castilla rural y profunda, añadiría. Sus primeros recuerdos se entrelazan con los campos de labor, los inviernos fríos y el sonido de los carros de madera, pero también con el silencio impuesto por la guerra civil. Tenía apenas 2 años cuando el conflicto estalló
y a los pocos meses la violencia política alcanzó a su familia de forma brutal. El 20 de agosto de 1936, su padre, Valerico Canales Jorge, fue sacado de casa por un grupo de falangistas y ejecutado junto a otras víctimas en una cuneta cercana. Yo añado que esa cuneta era de un pueblo que se llama Aldea Seca y es el pueblo de mi padre. Décadas más tarde, descubriría que en 1959 sus restos fueron trasladados sin permiso familiar al Valle de los Caídos. Supongo que los jóvenes sabéis lo que era el Valle de los Caídos. Luego ya profundizaremos en ello. Y bueno, lo mismo ocurrió con los restos del tío de Fausto en 1968. Pues a pesar de esta herida, la vida de Fausto siguió un camino marcado por el estudio y la dedicación al desarrollo rural. Se formó como ingeniero agrónomo y en 1964 ingresó en el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario del Ministerio de Agricultura. Sus primeros años de trabajo lo llevaron a Guadalajara, donde participó en proyectos de concentración parcelaria y ordenación rural. En 1968 fue destinado a Benavente, en Zamora, y allí durante 5 años continuó coordinando y supervisando planes de reestructuración de fincas y modernización agrícola, impulsando mejoras que ayudaron a transformar el paisaje agrario y la vida de las comunidades campesinas. En el 73, Fausto inicia una nueva etapa en el Servicio Nacional de Productos Agrarios. A partir del 77, su trayectoria se vincula al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y es allí donde permanece hasta su jubilación en 1999, a los 65 años. Y ahí se produce un cambio radical en la vida de Fausto, porque su jubilación no significó descanso. Muy al contrario, fue el inicio de su segunda gran misión: recuperar la memoria y la dignidad de su padre y de su tío. Fausto se adentró en archivos, habló con testigos, presentó solicitudes y denuncias, se reunió con ministros y parlamentarios y llevó su causa incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su empeño inspiró a otros familiares de víctimas y contribuyó a dar visibilidad internacional a la lucha por la memoria histórica en España. Y hoy, pues, con más de... Aquí pone 8 décadas de vida, yo digo 9, ¿no? Con más de 9 décadas de vida, aunque no las aparente, Pedro Fausto Canales Bermejo es recordado pues no solo como un ingeniero que dedicó su carrera a mejorar el campo español, sino también como un hijo que nunca dejó de buscar justicia. Su historia es la de un hombre que cultivó la tierra y al mismo tiempo sembró memoria, convencido de que las raíces, sean de trigo o de dignidad, necesitan cuidado y perseverancia para dar su fruto. Merecía la pena presentar así a Fausto. No sé quién te ha escrito esta maravilla, pero te define muy, muy, muy bien. Muy bien. Un tercero. Y bueno, tenemos aquí también a Amparo Climent, que a muchos de vosotros os sonará seguramente más que Fausto, a no ser que estéis metidos en temas memorialistas. Bueno, también si estáis metidos, porque Amparo tiene desde su... posición como creadora, ha hecho también mucho por la memoria en este país. Bueno, ella es artista multidisciplinar, actriz de cine, teatro y televisión, guionista, directora y artista plástica. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y su voz os sonará mucho porque además es dobladora. Ha desarrollado gran parte de su trabajo poniendo el foco en la recuperación de historias silenciadas durante la dictadura franquista y en la dignificación de las víctimas del exilio, la represión y la censura. Su trayectoria artística tiene un firme compromiso con la memoria democrática, convirtiendo sus obras en espacios de memoria y resistencia, con títulos de películas como Pasionaria, Dolores Ibárruri, recientemente estrenada, Las cartas perdidas, La cárcel y el exilio de las mujeres republicanas, Las lágrimas de África, Porteadoras, Las esclavas del sur, Los sueños de Idomeni. Ha formado parte de la Junta Directiva de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España por la especialidad de interpretación durante 8 años y es secretaria general de AISG, institución que gestiona los derechos de propiedad intelectual de más de 19.000 artistas. Ha impulsado iniciativas culturales orientadas a la reflexión crítica sobre la memoria y el pasado reciente de España, fomentando el diálogo intergeneracional con rigor testimonial. Forma parte de la Junta Directiva de AMESDE,
y es la presidenta de la Asociación Arte y Memoria, creadora de Festimed, el Festival de Cine por la Memoria Democrática, que este año cumple su 10ª edición. Además, posee numerosos premios, entre los que destacan la Biznaga de Plata 2026 y 2022 del Festival de Málaga, Mujeres en Escena, el Premio Espacio Cultural 19, 10 Mineros de Mieres, recientemente obtenido en este año, 2026. También este año el Premio de Honor Festival Diputación Jaén, el primer premio Pilar Bardén, Cine, Ayuda y Solidaridad, otorgado por la Academia de Cine de España, el Premio Acero de la Fundación Domingo Malagón, Compromiso y Solidaridad, y Medalla de Oro del Real Círculo Artístico de Barcelona. Como podéis ver, esta tarde va a ser de lujo lo que vamos a hablar con ellos. Y bueno, ya que es la caja 198 lo que nos ha juntado a los tres hace 2 años y ahora en este preciso instante, pues vamos a empezar viendo el tráiler de este podcast. Es lo único sobre la caja 198 que de momento vais a ver, porque todo lo demás se oye. Todo lo cría la tierra. Este es un acto de sanación que cierra nuestras heridas abiertas hasta hoy. Todo lo cría la tierra. Flora Lavajos. Pedro Ángel San Martín. Emilio Caro García. Celestino Puebla Molinero. Víctor Blázquez de Los. Román González Enrique. Valerico Canales Jorge. Natural y vecino de Pajares de Adaja. En la madrugada del día 20 de agosto de 1936 fue sacado a la fuerza de su casa, secuestrado y trasladada en una camioneta junto con los otros vecinos del pueblo a las proximidades de Aldeaseca, donde fue asesinada en la carretera de Arévalo a Madrigal y su cuerpo, con el de los demás, arrojado a un pozo seco. Todo se lo come el sol. Ahora que voy a cumplir 82 años, voy a hablar de lo mucho que presencié aquí, en la retaguardia, el año 1936, durante la Guerra Civil Española. Me reservo los nombres y todo aquello que aún hoy no puedo contar. Todo lo puede el dinero. Antes de llegar a la casilla de los camineros, en las tierras a mano izquierda, había un bulto y el nuevo viajero les explicaba que allí, tapados con sacos y mantas, había 6 hombres y una mujer de Pajares que mataron esa misma noche. Todo lo puede el dinero. Y yo le he preguntado a mi abuela si sabía, o sea, en la oscuridad de la noche de la alcoba, metida en su cama con ella, le he preguntado si ella conocía a los asesinos de su marido. Y mi abuela decir sí, lo sabía. Todo lo vence el amor. La caja 198. Una historia rural de silencios. Bueno, pues esta es la historia. Yo me pregunto, Fausto, cada vez que escuchas algo relacionado con la caja 198, sobre todo en estos actos que siempre ponemos, arrancamos con este tráiler, siempre cuando lo estoy escuchando pienso en qué estás sintiendo tú. Bueno, buenas tardes. Ya vamos a romper el fuego. Muchas gracias por su asistencia. Y lo que siento yo, respondiendo a tu pregunta, es pues una emoción interior que a veces me provoca pues lágrimas y en fin, como ya he pasado por tantos actos y tanta lucha, pues a veces pues no siempre me salen las emociones rompiendo en lágrimas.
bueno, eso me ha ocurrido no solamente con mi caso, con la caja 198, aprovecho para decir que también me ha ocurrido cuando Amparo Climent ha representado pues las cartas perdidas en teatro. No solamente lo ha hecho en cine, ahí he llorado a rienda suelta, por la emoción, por el bien hacer artístico de Amparo Climent y de Gloria Vega y de otras compañeras que también intervenían. De manera que sí, que efectivamente me produce emoción, pero, en fin, estoy ya bastante paqueteado en todas estas cuestiones. Vamos a ver, ya habéis visto el tráiler y ya, pues, más o menos ahí tenéis conocimiento del drama, de la tragedia que ocurrió en un pueblo de la provincia de Ávila, pero que es común a miles y miles de pueblos de toda España, con motivo del golpe de Estado de 1936, un golpe de Estado propiciado por militares sediciosos, africanistas, y que desembocó en... Era un golpe de Estado contra la República, un gobierno democrático y legítimo. Y bueno, pues ahí ocurrieron cosas. Entonces, yo podía empezar... han presentado mi biografía y parece como si al terminar esa biografía, como digo, la ha hecho alguien muy próximo, pero no he sido yo, es un tercero, digámoslo. Pues parece ser como si yo de repente hubiera caído en la cuenta de que tenía que hacer algo en relación con la memoria y la dignidad de mi padre. No, esto ha sido un proceso, yo lo he tenido en mente toda mi vida, desde que tuve eso de razón, porque todo este drama y todo este suceso me lo contaron los abuelos. Pero en vez de contar yo pormenorizadamente todo lo que me ha pasado, se me ha ocurrido que hace poco me hicieron un cuestionario, me pasaron un cuestionario de preguntas, de una serie de preguntas relacionadas con mi caso, con el caso pues, de la caja 198, que en definitiva resume dónde estaban y dónde acabaron los restos después de desaparecer, como ha dicho Rosana, el 20 de agosto de 1936, mientras dormía mi padre con mi madre en el lecho nupcial, yo en una cunita en otra habitación y mi hermano, que tenía 4 años, yo tenía 2, pues en otra. Llamaron a la puerta, se lo llevaron, maniatado, naturalmente. Había recalado en el pueblo pues un comando falangista que se dedicaba desde hacía pues un mes a eso, a ir por los pueblos con listas que habían confeccionado en el propio pueblo. Todos pertenecían, todos los que murieron en este pueblo de Pajares de Aja, todos los que murieron no, todos los que fueron asesinados en este pueblo después de desaparecer, después de llevarle de sus casas, pues pertenecían a un sindicato, de la UGT, porque eran mayoritariamente, salvo un comerciante y un ganadero, pues eran jornaleros, y pertenecían al sindicato de UGT y a la Casa del Pueblo. Y realmente, pues la lista la hicieron los golpistas, porque en ese pueblo no hubo frente ni nada, sino que desde el primer momento allí venció el golpe de Estado. Entonces,
como digo, no fue una cuestión que se me ocurriera. Yo lo venía madurando desde que se me contó, cuando tenía uso de razón, y yo tenía varios objetivos. A medida que iba madurando, pues yo iba pues proyectando algo muy, muy, muy importante para mí. Y era que mi madre, que era la que verdaderamente sufrió la guadaña que pasó por ese pueblo y cortó la cabeza de 10 personas, nunca mejor dicho, cabezas de familia, dejando a 40 niños allí, huérfanos y pobres de solemnidad. Pero mi madre, en cuanto se lo llevaron de la casa, nos cogió a nosotros, a mí en brazos y a mi madre y tal, y corrió a casa de sus padres, mis abuelos maternos, que eran los que vivían, los paternos ya no vivían, y de ahí ya no volvimos a la casa. Mi madre quedó tan traumatizada que estuvo con nosotros los 3 años con los abuelos como podía, porque no había ni habitación para estar, eran también personas humildes, y luego se puso a servir en un pueblo de al lado. Había una familia de huérfanos y había unos adolescentes y la hija pequeña tenía 15 años, de manera que mi madre lo que hizo, aparte de servir, pues servir un poco de madre también de otras personas que nada tenían que ver con lo que nos había ocurrido a nosotros. Pero es que no podía estar con nosotros porque no había lugar ni había manera de ganar el sustento. Entonces nosotros nos quedamos con los abuelos, íbamos a ver a mi madre, agarraditos de la mano. Bueno, ya teníamos 5 años y tal. Porque yo tenía 2, pero cuando acabó la contienda, en la guerra de España, pues tenía ya 5. Bueno, yo tenía 2 propósitos. Era si alguna vez yo podía estudiar o podía ayudar. Eso fue, no pasó, fui madurando y fui tal, pero yo tenía 2 objetivos ya puestos ya tal, que era sacar a mi madre de servir, que estuvo 23 años sirviendo, y sacar a mi padre, investigar a mi padre de dónde estaba, porque no lo sabíamos, habían desaparecido y no habían dejado rastro ninguno de dónde los habían llevado. Cualquier indagación que queríamos hacer, pues chocaba con un muro y con unas amenazas, además. De esos 40 niños que yo digo que quedamos huérfanos, nosotros no fuimos a pedir limosna porque estábamos con los abuelos y ellos eran pastores de otro dueño, de otro amo, y bueno, íbamos saliendo y nosotros pudimos ir adelante. Pero otros niños que habían quedado huérfanos fueron a pedir a casas a otro pueblo o a las casas de allí. En fin, un drama tremendo. Bueno, pues yo tenía esos 2 proyectos y entonces, claro, efectivamente, yo también tuve la oportunidad a los 12 años de optar a una beca que propusieron en el pueblo, y el maestro eligió a unas personas y nos presentamos a la beca en Ávila, en Madrid, y yo la saqué y tal. Y todos los estudios los he hecho con beca. Entonces, ya después de todo esto lo tenía yo en mente y yo tenía que hacer esas 2 cuestiones, entre otras, formar una familia, por supuesto, tener un hogar, tener unos hijos, tener unos nietos, como tengo. Pero yo me propuse la meta que cuando yo cumpliera 65 años y tuviera el tiempo suficiente de trabajo, 40 años, 37, casi 40 años, que yo me jubilaba a los 65 años y que inmediatamente iba a empezar a intentar cerrar esa herida que estaba abierta de que yo no conocía a mi padre, yo tenía un vacío dentro de mi corazón y dentro de mi mente y dentro de mi árbol genealógico. Ahí faltaba una rama importante que es la de mi padre. Y me dediqué en cuerpo y alma a investigar.
y nos reunimos en el pueblo, varios familiares que estaban en mi caso, ¿eh? Yo vivía en Madrid y a mí se me encomendó, con todas las autorizaciones para todas las cuestiones, de investigar todo esto. Yo tenía preparación y tenía juventud, con 65 años, y sobre todo tenía ánimos para averiguar dónde estaba mi padre exactamente, porque los rumores y el saber que se lo había desaparecido a 30 kilómetros en el término municipal de Aldeaseca, un pueblo que está a 5 kilómetros de Ávila y en la carretera de Arévalo a Madrigal, de las Altas Torres, que es una carretera que luego va a Salamanca por Peñaranda y tal, sabíamos que estaba en ese término municipal por rumores, no porque hubiera documentos ni nadie nos hubiera dicho de los que se lo llevaron. Porque no solamente se los llevaron un comando falangista que no era de allí, que tenía su centro en Madrigal de las Altas Torres y pues iba para todos era un centro de detención y de represión falangista. No, los propios del pueblo, hubo gente del pueblo que también se llevó a personas del pueblo que se escondieron. Una persona se escondió esa misma noche porque se lo iban a llevar y en una casa de al lado el dueño de la casa lo denunció porque lo vio en el pajar allí metido y tal. Y dos personas del pueblo mismo, en un coche que uno de ellos tenía, se lo llevaron y no volvieron con él. Tampoco lo llevaron donde esa misma madrugada, un poco antes, se habían llevado a las 7 personas de Pajares de Daja, entre ellos una mujer. Se llevaron hasta a una mujer, con lo cual el viudo también tuvo que sacar adelante a los hijos, que tenía 5 o 6 hijos. Se la llevaron porque sí. Pues porque vivía frente de un casino, que era lo contrario a una casa del pueblo, y pensaban que vigilaba o lo que sea. La cuestión es que, y además firmaba, porque su marido no podía firmar, pues las huelgas o las movilizaciones que hacían las personas jornaleras que pertenecían a un sindicato. Se la llevaron y con las 7. Bueno, esas 2 personas del pueblo que se llevaron a otra persona que no le asesinaron con las 7 del 20 de agosto, pues se lo llevaron, pero esa misma madrugada también volvieron sin él. Suponemos que fue asesinado, no sabemos si por ellos mismos o se lo entregaron a otro comando, pero no estaba en el mismo sitio, estaba cercano. Tampoco le hemos podido encontrar. A los nuestros sí, a los de Pajares, con esa investigación que yo hice. Pero yo no quiero seguir así porque si no me alargaría muchísimo tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que, como os he dicho, hace poco tuve que contestar me propusieron contestar a un cuestionario que más o menos no es en detalle, pero más o menos da una idea y son 5 minutos o 10 y ya luego después podemos entrar en un diálogo o en preguntas o en hacer o que participe también activamente o interactúe también Amparo. Entonces, yo voy a contestar a estas preguntas, que son unas preguntas que implican una contestación que está relacionada con todo lo que estoy diciendo. ¿Cómo afecta a una familia ser víctima de desaparición forzada? Ciñéndome a mi familia, compuesta de mis padres, Valerico, de 29 años, y Virgilia, de 30, y 2 hijos, Victórico, de 4 años, y Fausto, de 2, la desaparición forzada de mi padre el 20 de agosto del 36 supuso para mí supuso para mi madre y para nosotros, sus hijos, una pérdida irreparable. Supuso también un trauma emocional de difícil superación a lo largo de nuestras vidas. De la mano de mi madre abandonamos nuestra casa asita en el pueblo Pajares de Daja en dirección a la de mis abuelos, donde los 3 fuimos acogidos y donde nos criamos. Mi madre permaneció con nosotros en casa de los abuelos los 3 años de la guerra provocado por el golpe de Estado contra el gobierno republicano salido de las urnas. No volvió nunca más a su casa. Tal fue el trauma psicológico sufrido por la desaparición de mi padre. Cuando acabó la contienda, con el triunfo de los sublevados, mi madre se puso a servir en otro pueblo cercano al nuestro, quedando nosotros a cargo de mis abuelos y su familia.
Otra pregunta. ¿Qué te motivó a investigar las circunstancias de la muerte de tu padre y el paradero de sus restos? Desde que fui consciente de la ausencia para siempre de mi padre y las circunstancias contadas por mi abuelo materno Rafael, que rodearon su desaparición y muerte violenta, a medida que iba adquiriendo madurez e información, iba sintiendo una determinación cada vez más nítida, casi una obligación de investigar lo que había sucedido y por qué. Estando finalizando mi carrera en Madrid en el 1959, mi hermano, que trabajaba en localidad de vecina a Pajares de Daja, me informa que sabe de buena fuente que los restos de nuestro padre y otras 5 personas de la misma saca de Pajares habían sido exhumados del pozo fosa de Aldeaseca y trasladados al Valle de los Caídos, hoy denominado Valle de Cuelgamuros en virtud de la Ley 20-2022 del 19 de octubre. Tomo buena nota de esta información tan importante para el proyecto que tenía en mente para cuando se dieran las condiciones poder llevarlo a cabo. Fausto, disculpa que te pare las dos siguientes preguntas porque tiene muchísimo que ver con el contexto con el que íbamos a enganchar ahora también con Amparo. Porque, bueno, precisamente has contado perfectamente todas tus circunstancias como víctima, hijo de uno de los seres humanos que estaban dentro de la caja 198 y bueno, me gustaría conectaros a los dos contando la anécdota de que yo os conocí presencialmente, aunque os conocía por referencias en medios, os conocí el mismo día, que fue justamente 87 años después de que sacaran a la fuerza a tu padre y se le llevaran y tú no le volvieras a ver. Y esa fecha es muy importante porque fue el 20 de agosto del año 2023 cuando se produce un hecho histórico en este país, que es que el Estado devuelve, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, los restos humanos de las primeras personas represaliadas que han sido identificadas genéticamente y sacadas de Cuelgamuros. Uno de ellos, tu padre. Claro, tu historia como víctima está muy clara, la has contado, pero ¿cómo llego yo a esta historia? Yo no soy víctima, mi familia no es víctima, pero somos de un pueblo muy cercano. Entonces, cuando yo escuché la primera noticia sobre estos seres humanos a los que habían identificado en Cuelgamuros y leí esa noticia, tuve conocimiento por primera vez en mi vida que habían sido asesinados en Aldeaseca, el pueblo de mi padre. Yo no tenía ni idea de que esto había sucedido y todo el pueblo lo sabía. Entonces ahí me puse a investigar, contacté con Fausto y bueno, yo no tenía idea de hacer un podcast. Me invitó Fausto a la ceremonia de entrega de los restos de su padre ese día 20 de agosto del año 2023 y al llegar una mujer me dio un papel con la letra de Al alba que habéis escuchado y esa mujer era Amparo Climent. Bueno, fue un acto maravilloso, maravilloso. Yo admito que ese día para mí me cambió mi vida personal y profesional. Dije a mí misma, esto es tan bonito que de alguna manera yo tengo que transmitirlo. Pero mi idea era hacer un podcast sobre ese acto. Y sin embargo dio para muchísimo más, porque seguí los pasos de Fausto en toda esa investigación que él inicia cuando se jubila y recorrimos los mismos lugares que él fue pisando, investigando y descubriendo hasta que dio, ojo, no solo con los restos de su padre. Él sigue buscando a todos sus compañeros de infortunio. Él no se ha quedado parado en
esas 7 personas que mataron esa noche en la cuneta de mi pueblo. Hubo otras 3 personas en su pueblo, a las que ha mencionado, a las que siguen buscando. Y en esa búsqueda los familiares han estado unidos, han acompañado a Fausto hasta el final, aunque él haya liderado esta búsqueda, que ha tenido un final afortunadamente feliz. Y bueno, y han dado muchas esperanzas a todas esas miles de personas que siguen buscando a los suyos en las cunetas. Porque es difícil, pero con perseverancia algunos pues todavía son recuperables. Y ese día que conocí a Amparo, bueno, os quería preguntar a los dos, pero voy a empezar con Amparo, que la tenemos aquí muy callada. ¿Qué significó para ti, tú que trabajas y que estás dedicada a la memoria democrática también en cuerpo y alma, ese día histórico, que espero que mis hijos estudien algún día en la universidad, en los libros de historia, bueno, que esa historia que no nos han contado se empiece a contar algún día, que aquí estamos poniendo nuestro granito de arena. ¿Qué sentiste ese día? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde tan extraordinaria, ¿no? Empezaré diciendo que qué importantes son las imágenes para poder guardarlas en la memoria. La historia que nos ha contado Fausto, que es absolutamente terrible y a la vez es emocionante, ¿no? Por todo el proceso que ha seguido y por cómo vivió desde la mirada de un niño hasta que ya es mayor, cómo va luchando, los pasos que va dando, ¿no? Pero fijaros, en el podcast que hemos visto, las imágenes nos han transmitido, las imágenes, la música, la canción, las voces, las narraciones, nos han transmitido la emoción de esas historias. Porque yo considero, y creo que en eso estamos de acuerdo la mayoría, ¿no?, que no es lo mismo contar una historia que estar viendo una historia a través de las imágenes. Esto lo sabemos muy bien porque recoge los momentos más importantes. El momento al que tú has hecho alusión, cuando se entregaron los restos, ese fue un día memorable para todos, ¿no? Con una emoción que vivimos intensamente porque nos sentíamos parte de lo que estaba sucediendo allí, ¿no? Yo pertenezco también a una familia que eran del otro lado, precisamente. O sea, que no fueron los que dieron el golpe de Estado, ¿no? Precisamente. Sin embargo, en ese momento formamos parte, todos y todas las que estábamos allí, del acontecimiento que estábamos viviendo. Y esos momentos tan potentes y tan emocionantes son muy difíciles de reproducir contándolo. Sin embargo, si podemos construirlo a través de las imágenes, podemos volver a revivir esos momentos de emoción. Y a eso es lo que fundamentalmente yo me dedico, a recoger esos momentos o esas historias y a plasmarlas a través de la poesía y de la narrativa para que el espectador pueda meterse en las historias de esas personas o en esos momentos tan emocionantes que no han podido vivir, ¿no? Y de alguna manera esto es una forma de transmitir la memoria democrática y sobre todo para animar a los jóvenes, que es tan importante, a que la conozcan de una forma muy cercana para ellos, ¿no? Porque ahora sabemos que todo funciona a través de redes, de imágenes, todo es muy rápido y tenemos que buscar fórmulas para acercar a los jóvenes, ¿no? En nuestra época, cuando éramos jóvenes, pues el compromiso político, por lo menos en mi caso, vino desde muy joven. Yo desde muy joven que me empecé
empecé a dedicar al teatro y a estudiar pintura y, en fin, a meterme dentro del mundo del arte, pues rápidamente conecté con gente con la que tuve la gran suerte de conocer a fondo cuál era la situación real del país, no la que contaban en los medios, sino la situación real y lo que estaba haciendo la gente que estaba comprometida o militando en partidos. Esa juventud que teníamos entonces, pues es la misma que hay hoy, solo que en distintas épocas, ¿no? Y ahora, en este momento, hay más posibilidades de desarrollar proyectos audiovisuales para contar la historia. Esto lo vengo a decir porque esta propuesta que habéis hecho de los podcasts me parece tan potente, ¿no?, que cualquiera de nosotros, yo siempre digo en todas las intervenciones, si no contamos nuestra historia, alguien la va a contar por nosotros. Y la va a contar a su manera. Y va a salirse de la realidad. Entonces tenemos el compromiso y la obligación de contar nuestra historia o la historia de la gente cercana. Y así es como se desarrolla el futuro realmente, ¿no? Con el conocimiento real de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que vivimos en este momento. Yo retomo todo esto que estoy diciendo con el título de... ¿Ya no está el título? Con el título del podcast, que es el compromiso en los barrios, o ¿cómo lo habéis llamado? Este programa, La memoria de mi barrio. La memoria de mi barrio, ¿no? Entonces, me gusta mucho el título porque también aquí quiero recuperar la memoria de mi barrio. O sea, todo esto que nos ha contado Fausto tiene que ver, es que todo tiene que ver con todo. Entonces, ¿cómo llegamos a recuperar esa caja y cómo llegamos a la democracia y cómo llegamos a poder decir lo que queremos en libertad? Pues llegamos a través de la lucha de mucha gente, de la lucha de los jóvenes cuando éramos jóvenes, de la que hemos continuado, del compromiso con la gente, con la clase obrera, con la clase intelectual, con los artistas, y todo eso ha sido un proceso que afortunadamente hoy estamos donde estamos. Y hay una parte muy importante y muy desconocida, pero que afortunadamente con una película que se llama El 47, que no sé si la habéis visto, que es una película precisamente que cuenta la historia de cómo los barrios se movilizan para conseguir las necesidades que tenían, no solamente físicas y de desarrollo, sino también políticas, ¿no? Quizás en esta película no está esa parte desarrollada demasiado, pero sí nos podemos hacer una idea de que en esa época los barrios tenían un papel fundamental en la lucha por la democracia. Yo vivía cuento mi caso porque es el que conozco perfectamente, ¿no? Yo vivía en la zona de Valdeacederas, que es cerca de la Plaza de Castilla, y había una asociación. Cada barrio tenía una asociación de vecinos que funcionaba y era muy luchadora y estaba continuamente reivindicando. La memoria es de todos, ¿no? Y todos tenemos que dar pasos para recuperar la memoria. No solamente en casos tan claros como es el caso que nos ha narrado Fausto, ¿no? Sino recuperar la memoria. Por ejemplo, tú has hablado de tu madre que trabajaba como asistente en una casa. Entonces se llamaban criadas. Criadas o las chicas de servicio, ¿no? Yo recuerdo eso perfectamente. Y era un trabajo de explotación total y absoluta. Eran auténticas esclavas en las casas, ¿no? Sin ningún tipo de derechos y con un maltrato psicológico en muchos casos y físico. Entonces, toda esa memoria hay que recuperarla. Porque no solamente es la memoria que tenemos que sacar a los que están en las cunetas, que tenemos que hacerlo y estamos trabajando para ello, ¿no? Sino tenemos que recuperar la memoria de tantos hombres y tantas mujeres que lucharon durante todo el periodo franquista, que se jugaron la vida y que lucharon desde sus parcelas, algunas pequeñas y otras más grandes, ¿no? Pero que continuaron peleando. Y yo os animo, pues, a que hagáis vuestras piezas audiovisuales, vuestros podcasts, porque eso es lo que va a quedar, que escribáis. Es muy bonito el que
Mira, nosotros en AISGE, que es la sociedad que gestiona los derechos de propiedad intelectual de los artistas, tenemos un programa que es la memoria de la escena, de los que ya llevamos publicados 150 libros. ¿Bien? Entonces es un taller donde se reúnen los actores y entonces van escribiendo sus memorias profesionales. Y ahí es muy bonito porque no solamente cuentan su recorrido profesional, sino el contexto político en el que se desarrolló esa profesión, ¿no? ese trabajo, ¿no? Y cómo se preparaban artísticamente para interpretar un personaje o para dirigir o para los bailarines, cómo lo hacen, tal. Y entonces eso es la recuperación de la memoria, una parte escrita. Y eso lo puede hacer cualquiera, porque los que participan en esos talleres todos dicen, es que yo no sé escribir. ¿Y a quién le va a interesar mi historia? Bueno, pues sí, ponte y tú escribirás como tengas que hacerlo, pero tu historia va a quedar para que luego no la pueda tergiversar nadie, ¿no? Y yo creo que es muy importante a través de las imágenes, que para mí es la forma de comunicar las emociones, que os animéis a hacer con vuestros móviles. Ahora mismo se pueden hacer películas de esto, ¿no? Donde, por ejemplo, la historia que cuenta, pues fíjate, aquí la habéis contado de una manera, yo la podría contar de otra manera, completamente distinta, pero con el foco puesto en lo que significa eso, ¿no? Entonces, bueno, pues volviendo al principio, las emociones las podemos revivir de una forma artística a través de las imágenes, de la escritura o de las artes en general. Sí, y aparte es una forma llegar a las personas desde la belleza, desde la empatía y desde el poner nombre a personas anónimas, como hacemos en el caso de la caja 198 o como haces tú en las cartas perdidas. Eso llega al corazón directo. Es una forma de difundir la historia espectacular desde el arte. Y sí, la memoria colectiva al final es una suma de memorias individuales y, como dices, aquí cada uno podemos contribuir a esa memoria colectiva guardando la nuestra y contándola, cada uno desde la parcela que domine, cada uno como pueda, como sepa o como le salga del corazón. Y en cuanto a las imágenes, claro, como nosotras nos dedicamos al audio, aquí tengo a mi compañera en Oigo Voces y la caja 198, Arantxa San Ginés, creamos imágenes con el sonido. Y queríamos poner un fragmento que para mí es muy, muy significativo, y más estando vosotros dos en esta mesa, que es el texto de la evocación que se hizo en la ceremonia de entrega de los restos mortales de las víctimas de la caja 198, escrito con una sensibilidad y un cariño por la familia de Fausto, bueno, una preciosidad. Yo le pedí permiso a Fausto para utilizar esos textos en la caja 198 porque tenían una fuerza, la fuerza que da la verdad, el sentimiento de quien escribe, pues lo que acaba de decir Amparo, que piensas que no sabes escribir, no. Si escribes con sentimiento, claro que sabes escribir. Bueno, son unos textos preciosos. Y le pedí a Amparo que los locutara. Y el resultado maravilloso que montó Arantxa es este, que me encantaría que lo escucharais. Si queréis, cerrad los ojos, que las imágenes las vais a tener en la cabeza. Silencio. No te signifiques. Los trapos sucios se lavan en casa. Las lágrimas cuando nadie te vea. No llores. No llores. Que no se te vea el plumero. No hables. No escuches. No llores. No te signifiques. Qué pena tan grande. Calla. La sangre humana tirada en el camino. Calla. Los jarones rojos. No te signifiques. Los trapos sucios se lavan en casa. Pena tan grande. Que no se te vea el plumero. Como Dios manda. No llores. Las lágrimas cuando nadie te vea. No hables. No hables. Qué pena tan grande. Calla. Son seres humanos. Calla. Ama. Calla. Por favor. Qué pena tan grande. Por favor. Calla. No hables. Sinvergüenzas. Criminales. Asesinos. Asesinos. Fascistas. Rojos. Qué pena tan grande. Qué pena tan grande. Qué pena tan
Son seres humanos, como nosotros. Silencio. Este es el texto de la evocación. Era muy bueno. «87 años de aquella noche. 87 años de ocultación y mentiras. Ahora queremos gritar que fue verdad. Hoy nos acompañan algunos ojos que lo vieron y lo lloraron mucho tiempo. Las lágrimas ahogaron el rencor, pero no apagaron la rabia ni calmaron la sed de justicia. Justicia, que no venganza. Esos son los ojos. Esos son los ojos de Delfina, Vicenta y Marcelina, que con pocos años vieron por última vez a sus padres, Gregorio, Rito y Raimundo, salir del pueblo en la cuadrilla de segadores que, como todos los años, bajaban de la sierra. Esta vez, para no volver, calumniados y asesinados en los trigales de la Moraña. Esos son los ojos. Esos son los ojos de Melina, con entonces 4 años, huérfana de madre, que vieron a su padre, Emilio, maniatado, bajando las escaleras. La casa inundada de llanto. Esos son los ojos. Esos son los ojos de Antonia, que vieron durante años la puerta de su casa marcada por los fusiles, con los que la golpearon aquel 20 de agosto, en el que su madre, atemorizada por los gritos, se demoraba en abrir mientras Antonio se escondía en el granero vecino. De poco le sirvió librarse esa noche, cuando fue delatado por la mañana. Esos son los ojos de Abelina, de casi 3 años, que alcanzaron a percibir la última mirada de su padre, Gerardo, unos días después. Se dice que cayó de la ignominiosa y cruel lista elaborada en el pueblo y pasó semanas en los pinares con el miedo en el tuétano, hasta que una tormenta lo acercó a casa y fue asesinado con otros vecinos de San Chidrián. Esos son los ojos. Probablemente serían los mismos días en los que Ángel, el alcalde electo de Pajares, tras 2 meses peregrinando de prisión en prisión entre Arévalo y Ávila, exhibido, demacrado por las calles del pueblo, fue finalmente ejecutado en las cercanías de Melque. Esos son los ojos. Los ojos de Fausto no lo recuerdan. Tenía poco más de 2 años, pero su abuelo sí le contaba cómo suplicó a los falangistas a la altura de la fuente. «Dejadme llevarle la gorra que se le ha olvidado». «Donde va no la va a necesitar», ya no le hace falta nada. Alcanzó a escuchar, adivinando en el lateral de la iglesia, junto a la carretera, la camioneta con su yerno Valerico, con Flora, con Román, con Emilio, Pedro Ángel, Celestino y Víctor. Era de noche, sí. Los postigos cerrados, las casas calladas, las almas encogidas de terror. Pero ese jueves sin luna, muchos ojos vieron partir a 7 vecinos para no volver. Como en tantos otros lugares de este país, el terror planificado de los hombres contra los hombres. Madre mía, no sé las veces que lo he oído y no deja de emocionarme, impresionarme. Menos de 5 minutos, resumido todo lo que nos ha contado Fausto y parte de lo que nos ha contado Amparo. Sí, sí, lo que quieras. Mira, se me ocurre en este momento cuando habla, bueno, cuando yo era un niño, cuando yo no tenía percepción de lo que estaba ocurriendo, pero luego mi abuelo, que es el que dice ahí que intentó llevarle la horra a mi padre como pretexto para ver qué pasaba, porque al vernos a nosotros en su casa con mi madre anegada en lágrimas, pues salió inmediatamente. Y lo detuvimos, le contuvieron, no pudo llegar a la camioneta porque le amenazaron.
de que le iba a ocurrir igual si persistía en su empeño. Pero es que yo muchas veces me he imaginado esa camioneta y el trayecto de 30 kilómetros desde el pueblo de Pajares de Adaja al pueblo del padre de Rosana, que está a 30 kilómetros. Me he imaginado cómo irían, lo que estarían pensando. Pero claro, eso es un cuarto de hora, es media hora lo que tardaron en llegar. Después les mataron, les asesinaron en una cuneta y dejaron de sufrir. Pero ese sufrimiento pasó a mi madre y pasó a los hijos. Y cuando hablo de mi padre, hablo de todos en España, de todos los asesinados, desaparecidos, en las mismas circunstancias y en los mismos momentos, que fueron, según constata el auto del exjuez Baltasar Garzón, de 16 de octubre de 2008, pues fueron 116.000 desaparecidos, que son las cifras que les íbamos dando las asociaciones memorialistas para que él pudiera hacerse cargo de esa investigación. De manera que, efectivamente, esa imagen de la camioneta y de cuando mi abuelo quiso verla, yo me la he imaginado muchísimas veces y, sobre todo, ¿qué pensarían esas personas que iban maniatadas y que iban pues apuntadas con sus fusiles, etcétera, etcétera? Eso es lo que quería. Me ha venido a la memoria cuando tú has recordado Sí, sí. Sí, además me ha parecido fundamental lo que has dicho. Ellos eran las víctimas, pero también tu madre, vosotros, todas las mujeres en este país que sacaron adelante a sus nietos, a sus huérfanos, que sirvieron, todas estas mujeres revictimizadas, víctimas doblemente silenciadas, a las que Amparo hace un homenaje maravilloso en uno de los documentales, desde mi punto de vista, relacionados con la Guerra Civil Española y la represión franquista, más hermosos que se han hecho en este país. Y vamos a ver el tráiler, Las cartas perdidas. Que mi nombre no se borre en la historia. Que mi nombre no se borre en la historia. Madre, anoche en las trincheras, entre el fuego y la metralla. Querida hermana. Queridísimo madre, ya estoy recuperada del parto. Hoy es un día muy triste para mí. Querida madre. 1 de febrero. Ya tengo 19 años. De. Querida abuela. 1940. Esta mañana me he despedido de mis hijos. Para contarle que hemos bajado de un barco que ha salido de Alicante. Ahora que sé que mis hijos van a estar bien, voy a buscar a mi marido y a luchar con él en el frente. Era mi amigo José. Le robaron el pelo y la pasearon por todo el pueblo. Querida Carmen. Querida Julia. A la 1 de la madrugada. Esta será la última carta que escriba. Por todo lo que has hecho por mí durante estos 3 años que he estado presa. Mañana habrá una saca. Y yo estaré entre ese grupo de mujeres que se despedirán de la vida para siempre. No desesperéis, compañeras. Nosotras, las mujeres, hemos sido protagonistas de los momentos más importantes de la historia. Ya estoy harto de esta guerra. Que mi nombre no se borre en la historia. Qué maravilla, y además la has llevado por institutos. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros consideramos a través de nuestra asociación Arte y Memoria, creadora del Festival de Cine Festimed, que es el festival de cine de cortometrajes internacional sobre la memoria democrática. Este festival, que como he dicho, este año se cumplen 10 años desde su creación,
Pues uno de los proyectos, fundamentalmente se creó para animar a los jóvenes al conocimiento de la memoria democrática, ¿no? Esto lo hemos conseguido porque más de la mitad de los proyectos que se presentan en este festival de cortometrajes están realizados por jóvenes menores de 30 años. Entonces, para nosotros es una maravilla porque estamos consiguiendo nuestro objetivo, ¿no? Y bueno, este año, como digo, es el 10º año y lo que procuramos es ir a los institutos. Y esto hemos ido gracias al apoyo de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, ¿no? Que nos ha apoyado en este sentido para poder hacer una itinerancia con el palmarés del festival de estos cortometrajes, llevarlos a los institutos, pero no ya de las ciudades, sino de los pueblos más apartados, que están lejos de las ciudades, ¿no? Para que tengan la oportunidad y tengamos la oportunidad de que vean esas piezas audiovisuales donde se habla de memoria, no solamente aquí, sino a nivel internacional, ¿no? De la memoria democrática y propiciar un coloquio o una charla donde los alumnos participan interesadamente, porque la verdad lo único que puedo decir es que para nosotros ha sido un recorrido maravilloso ir a los institutos, la sala se abarrotaba, era como claro, gracias a los profesores también, ¿no? Porque si los profesores no están por la labor es muy difícil hacer esto, ¿no? Pero donde lo hemos llevado ha sido, unos coloquios que casi nos tenían que echar, ¿no? Porque los jóvenes, gente muy joven como los que estáis hoy aquí, ¿no? Pues estaban muy interesados en el tema de la memoria. Incluso en algunos institutos nuestra sorpresa era que habían realizado unos libros sobre la memoria que eran auténticas piezas artísticas, con fotografías, con árbol genealógico, contando la historia escrita a mano, con dibujos de las historias de estas personas que sufrieron la represión durante la época franquista, ¿no? Y esto lo hacían los propios alumnos y la verdad es que eso facilitaba mucho también el diálogo y el coloquio con gente tan joven. Uh-huh. Sí. Y hablando de libros, creo que te has traído aquí Las cartas perdidas, el libro... porque antes de ser una película fue una obra de teatro y luego terminó siendo un libro, y creo que tenéis por aquí también alguna anécdota compartida. Sí, la verdad es que Las cartas perdidas fue una obra de teatro precisamente en un aniversario del exilio español. Pues yo escribí esa obra y se la propuse a mis compañeras, a actrices y compositoras, y entonces hicimos un espectáculo que todavía lo seguimos haciendo por todas partes, cuando nos contratan, claro, y es un espectáculo pues que es lo mismo de la película, pero en teatro. Tiene otro carácter, pero es muy emocionante porque además va con canciones, con poemas, y va recreando un poco la época en las voces de 3 actrices, que somos tres actrices las que lo hacemos, y una pianista, con lo cual es un espectáculo muy, muy apetecible, ¿no? Después de eso, que vino la pandemia, y entonces, como estuvimos todos encerrados, pues yo decidí escribir el guión de lo que podría ser la película, ¿no? Y bueno, nos lanzamos a hacer la película en plena pandemia. Esta película la hicimos con la pandemia, estaba todo cerrado, fue muy difícil el rodaje porque teníamos que hacer las pruebas, que entonces acordaros que cada prueba costaba un dineral. Nos arruinamos porque no teníamos financiación, era nuestra propia financiación y nuestro propio dinero, ¿no? Yo hablé con todas las actrices que salen en la película y todas aceptaron trabajar en unas condiciones económicas mínimas, nada que ver con sus cachés, y bueno, y así rodamos la película, recorriendo los lugares emblemáticos de la memoria y con todo cerrado,
pidiendo los permisos para poder ir a los lugares y con las mascarillas protegidas. Bueno, hay una de las actrices que estaba embarazada de 8 meses, entonces nadie nos podíamos acercar prácticamente a ella, ¿no? Porque tenía mucho miedo de poder contagiarse. Y luego en Francia, en los campos de concentración, en Argel-sur-Mer y en Rivesaltes, pues también estaba todo absolutamente cerrado. Nos abrieron hoteles para el equipo, que era un equipo mínimo el que llevábamos, y fue una experiencia muy, 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 muy interesante. Y después de esta película, pues a mí me gustaba mucho que el texto de la función de teatro llegase a todas partes, ¿no? Entonces escribí este libro y me lo publicaron. Y aquí en este libro no solamente viene intervenciones me parecía que era un libro interesante no solamente para tener el texto de las cartas perdidas que está al final y que si alguien lo quiere montar está a su disposición para hacerlo, ¿no? Sino que también me gustaba recoger la memoria colectiva. Entonces le pedí a muchos amigos, amigas, gente que está trabajando en la memoria, pues que me escribiera algo, lo que quisiera relacionar con la memoria. Entonces, bueno, uno de los que colaboraron en este libro fue precisamente Fausto con un escrito sobre la caja 198, ¿no? Pero además, pues hay escritos muy, muy interesantes, pues mira, está Paca Sauquillo, Carlos Bardem, Mariano Barroso, el director de cine, Ana Amigo, una productora, Fausto Canales, Azucena Rodríguez, que es una directora de cine también, Gloria Vega. Que va a intervenir aquí. Sí, Azucena Rodríguez va a intervenir dentro de este ciclo de charlas. Esto, pues también ella también colaboró aquí, Jaime Ruiz, en fin, el secretario de Estado, Fernando Martínez, bueno, muchísima gente, Baltasar Garzón, hay mucha gente que escribieron y realmente son unos textos maravillosos porque es cada uno contando lo que ha querido, ¿no? Su percepción de la memoria, lo que vivió de la memoria, lo que ocurrió en su familia y bueno, después de eso pues hay algún relato que yo he escrito y también el texto de la obra de teatro. También viene acompañado con, que ya lo veréis si queréis verlo, pues son cuadros míos sobre, precisamente son pinturas, sí, pinturas y también retratos de una colección que hice sobre las mujeres que de alguna manera han marcado mi vida, ¿no? Como pues, la actriz Margarita Xirgu, o Tina Modotti, o Clara Campoamor, Dolores Ibárruri. En fin, todas están pues por aquí, unos retratos inmensos que hice, que expuse, que son unos retratos de 2x2 y que bueno, están a disposición de quien quiera. Bueno, ya que has mencionado a Dolores Ibárruri, el último trabajo en cine de Amparo es un documental sobre Dolores Ibárruri. Vamos a ver el tráiler y ya abrimos el turno de preguntas porque, bueno, vamos mal de tiempo, vamos a estar un poquito más ya que hemos empezado tarde. Y nada, simplemente decir que habéis visto el reparto de las cartas perdidas y todas las personas que hay aquí. Si hubieras tenido que pagar caché a toda esa gente, hubiera sido una de las películas más caras de la historia española. Eso da también es un gesto de la generosidad del sector y de la capacidad que tiene el arte y los artistas de llegar al corazón de las personas. Es un compromiso que como país debemos agradeceros a los artistas. Y vamos a ver el tráiler de Dolores. Su gran oratoria venía dada, según sus enemigos, de las instrucciones que usted recibía de Moscú. En cualquier caso, mi oratoria llega de la Iglesia, porque yo era muy católica. Yo asistía a todas las misas mayores donde los sacerdotes hacían los grandes discursos.
una mujer que se creía lo que hacía y que era pasión la que tenía por los derechos de las mujeres, por los derechos sociales. Un símbolo de dignidad, de resistencia. Es una mujer que tiene conciencia de clase. Se supo enfrentar a las circunstancias de su tiempo. Había que hacer verdaderos esfuerzos para poder dar de comer a la familia. Muchísimas mujeres no tenemos más claridad de nuestra genealogía, más claridad del sacrificio y de la heroicidad de otras, para que ahora seamos concejalas, diputadas, ministras. Yo no pensaba en que una mujer no podría hacerlo, sino mi propia experiencia mostraba que sí podíamos hacerlo también las mujeres. Lógicamente, las mujeres también tenemos un criterio. Algunos periódicos estos días han dicho que si su estado de salud no era bueno, temporalmente... que vengan y se lo voy a decir. Qué bien se aprende la historia a través del arte y además de productos tan bien construidos y documentados, porque detrás de todo este trabajo hay una documentación, un contraste, unos estudios, un rigor, que es lo que queremos transmitir en este proyecto a los jóvenes. Y por supuesto, se puede empezar desde cero casi, desde nuestra historia más cercana, con nuestro móvil, charlando con nuestros abuelos, no perder esa oportunidad nunca, preguntarnos, hacernos siempre preguntas, querer saber. Es así como se llega luego un buen día en la vida a hacer una maravilla como estas, pero claro, es un proceso, como bien decía Fausto, no es algo que pasa del día a la mañana, pero hay un momento en el que empieza. Y a los jóvenes, de verdad, os animamos a que tengáis esa curiosidad por hacer. Y bueno, no me meto con Dolores porque quiero que preguntéis vosotros. Y tenéis aquí a Fausto y a Amparo a vuestra disposición y esto es una oportunidad única. Entonces, por aquí tenemos un micro y todo lo que queráis comentar y preguntar es vuestro momento. ¡Ay! Lo teníamos encendido desde el principio y se ha cansado. Ah. Muy bien, Carmen. Me encanta que empiece una chavala joven. Ah, muy bien. Que habéis contado que ibais por los colegios hablando de este tema, pero ¿por qué creéis que no se habla en los colegios de este tema? Sí, bueno, que ¿por qué en los colegios no se habla de este tema? De acuerdo. Bueno, yo creo que desde que se aprobó la Ley de Memoria Democrática, hace ahora me parece que 4 años, ¿no? Sí, fue en el 22. Hasta ese momento, los libros de texto, precisamente, la Guerra de España estaba al final del temario, con lo cual, ¿qué pasa? Que nunca se llegaba al final. Y entonces eso es como si nunca hubiese existido, ¿no? Afortunadamente ahora, gracias a esta ley que se aprobó y por la que tanto se ha peleado para que precisamente reivindicar este tipo de cosas, que no, esto tiene que estar al principio del temario. La gente que está estudiando tiene que saber lo que pasó en España, ¿no? Y bueno, eso es la cuestión fundamental. Si no nos cuentan lo que pasó, es imposible que conozcamos y que podamos hablar. Ahora sí podemos hablar porque hay más información, porque el gobierno está apoyando la ley de memoria y sobre todo que haya este tipo de actos para sensibilizar sobre todo a la gente joven y que conozca realmente nuestra historia. ¿No, Fausto? Sí, es muy importante que los profesores, no solamente en los programas que se enseñe y que sea a tiempo y no al final de curso, pues todo lo que fue nuestra guerra de España. Pero hay unidades didácticas, es decir, y también depende un poco de las autonomías. Hay autonomías que como la enseñanza, pues
depende mucho de las consejerías de educación, de la propia autonomía, pues se muestran más reacias a hablar de memoria democrática. Hay otras que no. Yo conozco profesores que están con unidades didácticas en un sitio de Andalucía, incluso de Castilla y León, que todo este tema de la memoria han hecho pues unos resúmenes didácticos y los están promulgando. De manera que depende mucho de la autonomía, que tenga voluntad la consejería correspondiente de estos temas de memoria, enseñarlos, exponerlos al alumnado, y depende también del profesorado, que tenga esa voluntad y que... pero desmitificando y desde luego quitándole todo sesgo partidista y tal, sino enfocándolo desde el punto de vista de derechos humanos, que es lo que hay que hacer, tomar ese derrotero. Y yo creo que, en fin, son pasos que se pueden dar, se están introduciendo lentamente, pero tenemos la esperanza de que vayan prodigándose y vayan enseñándose estos temas de memoria democrática, de la manera objetiva que hay que hacerlo. Y ya digo que en la dirección de que es un tema de derechos humanos más que otra cosa. Sí. ¿Alguien más? Chicos, vosotros que siempre tenéis muy buenas preguntas y muy buenas ideas, ¿nos animáis? Y así registramos. La pregunta de Carmen podía también ser un poco ¿por qué hay miedo todavía hoy de hablar de lo que pasó en la Guerra Civil? ¿Por qué no se deja libremente a los institutos que en las clases lleven estos temas, por ejemplo? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese miedo y qué representa? Está hablando de... Bueno, si no, habla del miedo que todavía existe en hablar de este tema, ¿no? Yo particularmente creo que el tema del miedo... Nosotros vivimos en una gran ciudad y es muy distinto a las zonas rurales, ¿no? Tener en cuenta que, como nos ha contado Fausto, en los propios pueblos había delaciones del vecino. O sea, eran cuando se instaura la dictadura contra el gobierno de la República, que fue elegido democráticamente, pues en ese golpe de Estado se produce todo tipo de enfrentamientos y sobre todo en las zonas rurales era muy normal que para que no me pase nada a mí voy a delatar a este, ¿no? Y entonces eso ocurrió en casi todos los pueblos, con lo cual la gente todavía, fíjate, incluso aunque se hayan venido a vivir a las grandes ciudades, todavía tienen miedo de hablar de esos temas. Nosotros haciendo las cartas en teatro, recuerdo en Guadalajara que al terminar la función vino una compañera actriz que la conozco de toda la vida y que he trabajado con ella y vive en Guadalajara, y entonces me dijo, emocionadísima, y me dijo, es que yo pertenezco a una familia de represaliados, mi abuelo fue fusilado y mis padres eran muy niños, y entonces me contó la historia y yo me quedé muy impresionada porque nunca jamás había dicho eso. Dice, no lo cuento porque, claro, es que todavía, claro, yo soy de un pueblo y yo me quedé alucinada, porque claro, pensamos con una mentalidad completamente distinta, pero todavía hay mucho miedo. Totalmente, y el silencio yo añadiría que es el principal síntoma de ese miedo. Cuando hicimos la caja 198, al elegir un subtítulo, bueno, lo tuvimos claro, una historia rural de silencios, es lo que está diciendo Amparo. En las zonas rurales es
terrible, precisamente por esa cercanía y esa familiaridad. En los sitios pequeños en los que todo el mundo se conoce, el silencio es todavía más duro, pues porque hay miedo, el silencio te protege muchas veces. Y es algo que hemos heredado generación tras generación, porque yo me he dado cuenta en el proceso personal al elaborar este podcast que es que ese silencio y ese miedo iba conmigo, aunque yo nací 6 días después de que se muriera Franco. O sea, es algo que las generaciones anteriores de mi familia me han transmitido. Sí. De todas maneras, yo creo que también en este silencio y este olvido de las cosas que realmente sucedieron, también tiene mucho que ver una determinación que se tuvo en la transición de una especie de amnesia de lo que había ocurrido, es decir, de una manera intencionada, pensando que de esa manera se protegía o se favorecía el que no hubiera enfrentamientos, que no los iba a haber de ninguna manera, porque vacunados estábamos todos de esa circunstancia. Pero había un interés político de que hubiera un olvido y una amnesia y lo que ellos llamaban una reconciliación y tal. Y no hay peor cosa que tener las cosas ocultas, es decir, no enfrentarse a una realidad y a una verdad, que fue lo que ocurrió. Es decir, aquí todo el mundo, y ahora se está viendo desde un tiempo a esta parte, pues hay están reescribiendo una historia verdaderamente que no es la realidad. Están revisando la historia verdadera, que, en fin, investigada y sancionada por autoridades históricas, tanto españolas como tal. Sin embargo, por intereses que no son los intereses que debíamos de contemplar todo el mundo, pues están reescribiendo cosas que son tal. Y de ahí vienen, yo, en fin, no me atrevo a decir que es que no se hizo bien cuando realmente pues se dio una amnistía que todo el mundo que estábamos más o menos comprometidos en la lucha antifranquista, pues ni nos enteramos realmente que había artículos ahí pues que exoneraban y tal a los verdaderos victimarios de lo que había tal. Es decir, ahí hay una serie de cuestiones que de ahí vienen todas estas cuestiones de que se olviden, se traten de olvidar las cosas no se pueden olvidar. Lo que no se puede es tener una revancha, que es lo que te dicen, ni que vayas con una intención de volver a reproducir. No, hay una garantía de que no sucedan esas cuestiones, la tenemos todos, es decir, todos estamos muy interesados en que no ocurran enfrentamientos ni violencias que ocurrieron. Todo el mundo estamos, como digo, bien vacunados de todo eso. Pero sin embargo hay unos intereses que van en esa dirección, que es que no se quiere absolutamente enfrentar a la verdadera, en fin, a los hechos ocurridos. Es decir, si se enseñara en un instituto, como estábamos hablando, estas cuestiones de una manera objetiva, lo que ocurrió, cómo se tramó todo tal, desde cuándo, incluso la cosa más sangrante es que cuando se acabó la dictadura, que no había forma de que se estudiara ni se enseñara en una dictadura como la franquista, es que no se estudia lo que ocurrió, lo que fue una república. La república duró 5 años, estuvo 2 o 3 años con unas esperanzas y unas cuestiones maravillosas de transformaciones y de tal, aunque hubiera lo que, en fin, en ciertos desmanes o ciertas cuestiones y tal, pero luego es que todo se revirtió en
2 años y medio últimos de la tal, y cómo se fraguó todo el golpe de Estado. Todas esas cosas hay que estudiarlas de una manera clara y tal, porque si no lo tendremos oculto siempre, o lo tenemos tergiversado, y entonces estamos siempre con este bucle. Sí. Perdona, yo solamente quiero hacer un inciso que me parece que es muy importante también. No solamente era el silencio por los enfrentamientos que hubo, ¿no? Y por esas delaciones de las que hemos hablado, sino también por el robo de que tanto el Estado como la Iglesia llevó a cabo contra las propiedades y todo lo que tenía los rojos, ¿no? Los republicanos. Entonces ahí claro que no quieren abrir heridas, como dicen ellos, no quieren abrirlas porque hay muchas fortunas que están basadas precisamente en el robo a estas familias. Y bueno, la apuesta de los terrenos, por ejemplo, a nombre de determinadas familias, en fin, todo eso, si se profundizase en eso, sería tremendo, ¿no? ¿Había alguien que quería hablar? Bueno, realmente habéis dicho mucho más extensamente lo que quería decir. Quiero decir que hemos perdido, yo como profesora de instituto, no de historia, pero se han perdido unos años muy valiosos, no hablando en nombre de la conciliación. Tanto tiempo ha pasado como que ahora, digamos, incluso ahora es increíble que haya políticos que niegan, digamos, la dictadura, ¿no? En fin, la República había salido de las urnas. Entonces, bueno, ahora quizás creo que nunca es tarde, pero me gustaría que también, pues, como Carmen, que no la conozco, pero he oído su nombre, conozco a su madre, los alumnos preguntasen a los profesores. Porque hoy ha pasado algo, tengo entendido, yo llevo años ya jubilada, ha pasado lo contrario. Quiero decir que hay reacciones reaccionarias, valga la redundancia, de parte de alumnos, y se atreven menos todavía los profesores a hablar que hace a lo mejor 15, 20 años. Así que invito a los alumnos jóvenes que hagan muchas preguntas a sus profes de historia y a todo profe que se preste. Y muchas gracias. Sí, y sobre todo que no tenemos que olvidar que es la base fundamental. La República fue votada en las urnas y salió un gobierno legítimo, y contra eso fue el golpe de Estado que perpetraron los militares, apoyados por supuesto por la Iglesia y por los sectores más reaccionarios del país, ¿no? Entonces, eso es lo que no hay que olvidar. Y vivieron este golpe de Estado y ya nos sumimos en una dictadura, en una noche absolutamente de terror y de oscuridad, ¿no? Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. ¿Hay una más? Venga. Sí. Perdona, que pensaba que no te teníamos tapada. Nada, quería saber, bueno, muchas gracias. Quería saber si Fausto y Amparo, en algún momento haciendo el trabajo que hacen o reivindicando su situación, han tenido miedo y cómo han logrado salir de ese miedo y por qué. Sí, pregunta que si en algún momento en este recorrido que hacemos por la memoria hemos vivido situaciones de miedo o de inseguridad o no. Bueno, pues no, la verdad es que no, era tal el entusiasmo, era tal la necesidad que teníamos de poner en claro, de dignificar la memoria de los familiares, de las víctimas de la represión, era tal que no encontrábamos obstáculo ninguno. Yo he ido a las mayores instancias, es decir, el color que fuera, el gobierno que fuera. Me he entrevistado con ministros, ¿por qué? Porque tenía la razón conmigo, es decir, yo tenía que hacer algo que se había hecho, yo tenía que restituir, tenía que, en todo lo que soy yo tenía que, estaba absolutamente mutilado y yo quería. Entonces,
No, nadie, no sé si en algún pueblo alguien pues ha puesto una mala cara a mí, delante de mí, como yo iba por delante y no iba ofendiendo a nadie, sino que iba con una legitimidad de lo que estaba haciendo tan palmaria, tan evidente, que todo el mundo, en fin, ya últimamente, incluso ahora me acuerdo de que Rosana misma ha sido testigo de algo que me ha ocurrido a mí en su pueblo, no hace tanto tiempo, ya estaba ella, o sea que hace menos de 3 años, con el alcalde del pueblo, estaba yo exponiendo, y íbamos a ver si encontrábamos algún documento allí, ya a posteriori, ya cuando teníamos incluso los restos recibidos y tal. Pero como era alcalde del PP, había sido siempre alcalde socialista, cuando nosotros hicimos la investigación y tal, digo, a ver cómo reacciona este hombre y tal. Todo comprensivo, llegó hasta decir, tal y como se lo estaba exponiendo yo, a decir que le gustaría, si el pueblo lo admitía, que invitarme a mí a dar una charla al pueblo allí de Aldea Seca, donde habían ocurrido todas estas cosas. Quiero decir que cuando se va con un ánimo, sin faltar a nadie, con educación, sobre todo con la razón por delante, es decir, cuentas lo que te ha pasado, lo que has vivido, lo que se ha hecho en un momento determinado, pues no te pueden decir nada. Es decir, y ya el máximo exponente de cómo vas a estos sitios es que lo importante sería, y se ha dicho muchas veces, que en esos pueblos y en esos sitios y en esas reticencias que hay en ciertos segmentos de la población, que presenciaran ellos de una manera clara, por ejemplo, una exhumación. Cómo se hace de una manera científica, cómo hay un respeto, cómo hay un silencio, cómo hay cuando se hacen esas labores y ese tal. Eso es verdaderamente impresionante, pero positivamente, Es decir, no. Si alguien tiene que emprender todavía una investigación o tiene que enfrentarse a casos de este tipo, que vaya con la cara descubierta y que no hay ningún problema, porque nadie le va a poner ninguna pega, porque con la verdad se va a todos los sitios. Bueno, Fausto es muy bueno y dice eso, pero realmente hay mucha gente que todavía tiene mucho odio. Claro, odio hay. Pero estoy hablando de mí, no de los odiadores. Pero como ha preguntado si en algún momento hemos tenido miedo, realmente no. Cuando tú tienes las cosas muy claras, el miedo, lógicamente hay mucha gente, yo soy activa en redes, ¿no? Y bueno, y a veces hay comentarios muy agresivos y bueno, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Incluso yo cuando he estrenado, por ejemplo, con las cartas perdidas, pues ha habido algún artículo de algún diario donde realmente me destrozaban a un nivel de odio y de insulto y de tal. Pero bueno, estas son cosas porque además los insultos para mí no eran insultos, o sea, el que me digan que soy comunista o que soy tal, realmente digo, bueno, lo utilizan como un insulto, ¿no? Yo creo que el miedo es el arma que ellos tienen para silenciarnos y que con miedo no hacemos nada. Siempre va a haber gente que no está de acuerdo con nosotros, pero nosotros vamos a seguir caminando porque lo tenemos claro y tenemos la verdad, como ha dicho Fausto, y esa verdad es la que nos ilumina y la que nos lleva por esos caminos infinitos para recuperar la memoria. Por supuesto. Quiero decir una cosa. Ahora, para desengrasar, y puesto que hemos terminado la sesión, bueno, yo quería, no sé si hemos acabado o no. No, cerrará ella. Tenemos que cierra ella, pero es que yo quiero, antes de que cierre, decir algo. Y es que yo traigo aquí un mapa del tesoro. Sí. Así. Cierto. Lo he traído en la cartera para que lo veáis. Y ese mapa del tesoro es una fotografía
del año 2008 que se me entregó a mí enmarcada de dónde estaba la caja donde estaban los restos de mi padre y de otras 11 personas, depositadas en Cuelgamuros. Eso fue el mapa del tesoro que yo llamo, o la foto icónica que ha permitido después el llegar a localizar esa caja y esos restos. Tengo esa y la he traído para que la veáis. Me la entregó Gonzo, Fernando González Gonzo, ha hecho 2 documentales sobre el Valle de Cuelgamuros, uno de la construcción y otro es del transporte de los restos de las fosas comunes y de otras fosas no comunes, al Valle de Cuelgamuros. Ha hecho un reportaje, estoy hablando del año 2008, lo estrenó, estaba en Antena 3, lo estrenó y está en YouTube en 2009. Pues cuando terminó, porque el hecho de yo reclamar los restos que estaban contenidos en esa caja, 7 de Pajares, 5 de otro pueblo, pues eso, primero hubo una denuncia, una demanda en la Audiencia Nacional que dio origen a todo el camino que yo he recorrido penalmente, pero también administrativamente. Bueno, pues a mí me entregó esto y esto ha servido después para que el equipo que sigue trabajando ahí, multidisciplinar, que es de arqueólogos, antropólogos, policía judicial, genetistas, con esa fotografía han podido ir al sitio donde estaba colocada allí, que ya no estaba ni mucho menos, como está en la fotografía. Y os he traído el libro que a mí, o el informe, que se me entregó con la caja, donde viene el estado actual de cómo estaba esa caja, de la fotografía al libro. Si alguien tiene curiosidad, cuando se termine la sesión y quiere verlo, lo puede comprobar. Es decir, que ese mapa del tesoro, esa fotografía, es la que ha permitido, sin ninguna duda, el ir directamente y ser la primera caja, que los restos... No, la caja ya no existía. La madera se había absolutamente desaparecido, pero estaban los restos completos estratificados, en donde estaba la caja, porque afortunadamente estaba situada a 1 metro del suelo y toda la cuestión de deterioro por el tema de goteras, etcétera y tal, no le había llegado y estaban intactos y tal. Entonces son 2 cuestiones que además aprovecho para decir que esta historia es el último capítulo de un libro importantísimo e interesante que acaba de publicarse, que se llama La huella invisible. Se llama así el libro, que lo ha publicado Antonio Alonso, jubilado, pero era el jefe del laboratorio de toxicología y ciencias forenses que pertenece al Ministerio de Justicia y que es el que era el jefe de todos los genetistas que han identificado los restos que estaban dentro de esta caja, que eran 12 y se han identificado 11 porque uno de ellos estaba soltero y no ha habido nadie, no ha habido descendientes que se les pudiera tomar la muestra de mucosa bucal para compararla con el ADN de tal. Bueno, pues hay un libro que se llama así, Huella Invisible, que tiene 8 casos. El primer caso, el primer capítulo, que habréis oído hablar, es de Lassa y Zabala, que lo resolvieron también el ADN en este laboratorio y lo explica. Y el último es el de la identificación de los restos de tal. Y merced, lo dice claramente, a esta fotografía que la tenía yo, pero lógicamente yo la tenía porque me la había entregado Fernando al hilo de ese documental que hizo en el año 2000, a finales de 2008, pero se puso en antena en el 2009, pues
él, en su investigación y en mis charlas conmigo, él dice, pues tiene que haber alguna fotografía. Digo, bueno, pues vamos a ir a la agencia EFE. La Daba fotografía... la casualidad que el día de la inauguración había estado ya la agencia EFE y había hecho 20 fotografías, y una de ellas daba la casualidad que estaba ya depositada esta caja que había entrado una semana antes de inaugurarse. Fausto, la tienes detrás de ti puesta. Ah, sí, esta caja. Bueno, pero yo tengo el marco de esta fotografía. Vais porque a ver se me entregó, la original. Además en color y tal. Pues es una cosa tal. Y el que quiera ver cómo estaba, fíjate, ahí estaba, es esta caja. Esta caja que pone 198, está de aquí. Y... Sí. Fausto, el micrófono, es que si no, no se graba. Sí. Oye, sí, es verdad. Que la caja 198 está aquí. Pone el número 198 procedente de Aldea Seca y pone el número de restos que tiene. Ahí está perfectamente. No habían terminado. Aquí hay 2 filas encima de ella de cajas individuales, pero sin embargo han comprobado al entrar, que entraron en junio de 2023, a nosotros nos lo comunicaron que se habían identificado los primeros días de julio, pero exactamente fue el día 19 cuando pudieron entrar y ver esta caja que está bien. Pero claro, la caja está aquí ahora que tengo el informe y ya no se ve así. Se ve absolutamente toda la parte de arriba, porque las quitaron, las que estaban, las cajas que estaban arriba las quitaron al hacer la investigación. Los restos lo están haciendo de manera científica, con un cuidado maravilloso. Yo he estado allí dentro, no dentro de tal, pero sí he asomado a la puerta porque nos han invitado a los familiares con todos los, en fin, con todas las precauciones, con la vestimenta que te ponen, etcétera y tal. Hemos estado allí y hemos estado viendo cómo lo están haciendo de maravillosamente. Y ya no está la caja, claro, porque la han sacado. Ya sacaron los restos, no la caja, sino los restos que estaban allí, y además estaban diferenciados. Estaban los restos completos de esas 12 cuerpos que había allí, y luego los de al lado había un pequeño hueco, como un hiato, es decir, se ve todo perfectamente. Pues aquí se puede ver, el que tenga curiosidad, se ve la caja, aparte de otras cosas. Merece la pena. Y tal. Ahora... Y yo he traído el S para que el que quiera ver esta fotografía de una manera, cómo me la dieron a mí y cómo ellos, luego ya, claro, en el 2010, ya, a mí me la dieron en el 2008, pero en el 2010, ya después de nuestras presiones, de nuestras entrevistas y de nuestra lucha, ya los organismos correspondientes ya me enviaron a los técnicos, concretamente uno de ellos era Antonio Alonso, a que vieran cómo estaban los restos, haciendo pequeñas catas y tal, y efectivamente hicieron unos informes diciendo que era muy difícil hacer todo esto, muy complejo y tal, pero al final se ha conseguido. Y hay 210 peticiones como la nuestra y se han determinado ya identificaciones, pues unos 20, no llega a 30, pero hay peticiones de 210 y ya digo, han tomado muestras de 300 o 400 y poco a poco, porque esto es una labor bastante difícil, irán apareciendo identificaciones de más restos de allí. Los primeros fueron los nuestros, porque fuimos los primeros que estaban allí y los que hemos luchado por que se consiguiera. ¿Vale? Muchísimas gracias, Fausto. Además, es cierto, tenéis aquí el tesoro ahora, sobre todo a los más jóvenes, pero los adultos también, si tenéis curiosidad, merece muchísimo la pena cotillear todas estas fotos porque es algo impresionante. Mira, impresionante. Me lo entregó como si fuera un regalo, es decir, después de entrevistarme a montones de veces, porque es el hilo conductor del caso nuestro y de otros, pero vamos, yo intervine bastante en ese documental. Pues al final me llevaba una caja a hacer un recurso que se llaman así, oye, Fausto, que voy a terminar el documental, pero quiero hacer unos recursos, tú entrando por la puerta de tu casa, no sé qué, no sé cuántos, y yo le veo que lleva un paquete como si fuera una caja de bombones. Y bueno, ¿tú por qué traes? Si yo esto lo hago, pues porque tengo la obligación de hacerlo, porque esto es una difusión, vosotros sois el vehículo para que la gente sepa lo que nos ha ocurrido a todos. Y dice, tú ábrelo y tal.
y me entregó esto, con lo cual esto ha ido a todas partes. Esta fotografía, no este barco, esta fotografía en todos los recursos que yo he hecho, en todas las ahí está en España y en el mundo entero. Entonces esto es un mapa del tesoro, es decir, si no hubiera existido esto, no hubieran llegado a localizar esta caja. Bueno, es que sin micro no se puede grabar. Bueno, ya estamos. Llevamos tiempo ya. Llevamos tiempo fuera de tiempo, pero bueno, es que es todo tan interesante y ya es un tema que a mí me apasiona, esta historia. Pues bueno, qué decir yo que tengo debilidad por ella. Y lo dicho, los más jóvenes os animo a que ahora echéis un vistazo a todos estos documentos con Fausto y os propongo el ejercicio que ha dicho Amparo. Con un móvil grabáis, preguntad a vuestros abuelos, investigad algo sobre la historia de vuestro barrio, porque la memoria colectiva se forma a partir de las memorias individuales más cercanas. Y mandádnoslo a comunicación@lacaja198 y aquí Arantxa y el resto del equipo de Oigo Voces, pues bueno, lo evaluaremos y a partir de este primer granito de arena empezaremos a hacer un podcast entre todos que se va a titular La memoria de mi barrio. Mi barrio, el que sea, el barrio de todos, el barrio de cada uno, aunque en este proyecto estemos 2 barrios vecinos y amigos, pero aquí entramos todos. Muchísimas gracias por venir y el lunes que viene aquí volvemos a estar con Luis Pérez Lara, memorialista y divulgador, también buen amigo de Fausto y de Amparo. Maravilloso, bueno, fantástico, os va a encantar. Y bueno, y con Gemma Jiménez, que ella es jovencita y ella tiene un video podcast fantástico que se titula Esto con Franco no pasaba, de Cadena SER. Aquí os esperamos el lunes que viene. Gracias.